Hello, Rose Park families. We are making this video to share our plan to return to in-person learning. Please watch the entire video because it will give you important information on whether you've chosen to stay remote or return in person. You may want to watch it more than once. Hola familias de Rose Park, estamos haciendo este video para compartir nuestro plan de volver al aprendizaje en persona. Por favor, vea el video completo porque le dará información importante si usted ha decidido permanecer remoto o regresar en persona. Tal vez quisiera ver el video más de una vez. First, we would like to thank all of you for being supportive and flexible as we have worked through the challenges of doing school during the pandemic. Our Rose Park families and our school community have been amazing throughout all the changes we have had to make in order to keep you all safe and healthy. On January 25th, all Montessori kindergarten and first grade students who chose the in-person learning option will be returning to class in the building. On February 1st, students in second and third grades who chose the in-person learning will return to the building. And finally, on February 8th, our fourth, fifth, and sixth grade students who chose in-person learning will return to the building. If you do have students in multiple grades, we ask you to follow these dates for return. We will not be able to accommodate students until the date assigned for their return. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias a todos por ser solidarios y flexibles, ya que hemos trabajado a través de los desafíos de la escuela durante una pandemia. Nuestras familias de Rose Park y nuestro complejo escolar han sido increíbles a lo largo de todos los cambios que hemos tenido que hacer con el fin de mantener a todos seguros y saludables. Los estudiantes de Montessori, kinder y primer grado que eligieron la opción en persona de regresar en persona, volverán a clase en el edificio el 25 de enero. Los estudiantes de segundo y tercer grado que eligieron el aprendizaje en persona volverán al edificio el 1 de febrero. Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado que eligieron el aprendizaje en persona volverán al edificio el 8 de febrero. Si tiene estudiantes en varios grados, necesitamos que siga estas fechas para regresar. No podremos recibir a los estudiantes hasta la fecha de su regreso. All students, whether remote or in person, will be starting school at 8 a.m. Students will wait outside until 8 a.m., so please do not bring your students early to school. There will be no outside supervision and it's cold. Students will be entering and exiting the building through the pod doors that they use for recess. Students that arrive after 8:15 a.m. need to enter through the front doors and get a tardy pass from the office. Students who come to school in person will be able to get breakfast in the classroom and will eat lunch at school. Students staying remote will be able to continue to pick up lunch daily between 12:30 and 1. That includes their breakfast for the following day. Todos los estudiantes, ya sean remotos o en persona, en el edificio, comenzarán a la escuela a las 8 a.m. de la mañana. Los estudiantes esperarán afuera hasta las 8 a.m., así que por favor no traiga a sus estudiantes temprano a la escuela. No habrá supervisión externa y hace mucho frío. Los estudiantes entrarán y saldrán del edificio a través de las puertas de la cápsula que utilizan para el recreo. Los estudiantes que llegan después de las 8:15 del AM de la mañana necesitan ingresar a través de las puertas delanteras y obtener un pase de la oficina. Los estudiantes que vienen a la escuela en persona podrán tomar el desayuno en el salón de la clase y almorzarán en la escuela. Los estudiantes que se alojan en el control remoto podrán continuar recogiendo el almuerzo todos los días entre las 2:30 y la 1 de la tarde, que incluye su desayuno para el día siguiente. One of the ways that instruction will look different moving forward is that teachers will be live streaming their instruction from 8 a.m. to 1:30 p.m. on Monday, Tuesday, Thursdays, and Fridays. This means there will be a camera in the classroom and remote students will be watching and participating from home along with the other students in the building. In order to give remote students small group instruction and more focused time to ask and answer questions, in-person students will be released to return home at 1:30 p.m.
Once those students are home, they will log in to complete asynchronous assignments until 2:30 p.m. Between 1:45 and 2:30 p.m., teachers will be checking in with remote-only students. Students will bring their laptops back and forth each day to school. Please charge the laptops every night so they have a full charge for the day. Una de las maneras en que la instrucción se verá diferente avanzando es que los maestros estarán transmitiendo en vivo su instrucción de 8 a.m. a 1:30 p.m. el lunes, martes, jueves y viernes. Esto significa que habrá una cámara en el salón de clases y los estudiantes remotos estarán observando y participando desde casa junto con los estudiantes en el edificio, con el fin de dar a los estudiantes remotos instrucción en grupos pequeños y tiempos más enfocados para hacer y responder preguntas. Los estudiantes en persona, su salida de la escuela será a la 1:30 p.m. Una vez que esos estudiantes estén en casa, se registrarán para completar las tareas asincrónicas en línea hasta las 2:30 p.m. Entre la 1:45 y las 2:30 p.m., los profesores se registrarán con estudiantes solo remotos. Los estudiantes traerán sus computadoras portátiles todos los días de ida y vuelta a la escuela. Por favor, cargue las computadoras portátiles todas las noches para que tengan una carga completa por el día. Okay, Wednesdays will continue to be remote for all students. Students will log in on Wednesday morning at 8 a.m. to do some live instruction with their teacher, and the remainder of the day will be asynchronous work for students to complete independently. Los miércoles seguirán siendo remotos para todos los estudiantes. Los estudiantes se registrarán el miércoles por la mañana para hacer alguna instrucción en vivo con sus maestros. Y el resto del día será trabajo asincrónico para los estudiantes para que completen de forma independiente sus trabajos. If you have not filled out the survey that indicates whether your students will be returning to school in person or remaining online, please contact your child's teacher no later than Tuesday, January 19th at 5 p.m. If we do not get an answer to the survey, then your child will automatically be defaulted to stay remote. If you've already answered the survey, the one from a few weeks ago, and are staying with your original choice, there is no need for you to contact your student's teacher. Si no ha completado la encuesta que indica si su estudiante regresará a la escuela en persona o permanecerá en línea, comuníquese con el maestro de su hijo o hija a más tardar el martes 19 de enero a las 5 p.m. Si no obtenemos una respuesta a la encuesta, entonces su hijo se quedará automáticamente con la opción remota. Si ya ha respondido a la encuesta y se queda con su elección original, no es necesario ponerse en contacto con el profesor de su estudiante. Now we'd like to share our plans to keep students and staff as safe as possible while at school. There will be many protocols put into place in the building that will keep all students and teachers as safe and healthy as possible. Many of these procedures will make an in-person school day look very differently than it did in the past. Some of the procedures include masks will be required at all times except when eating. If a student consistently refuses to wear a mask or cannot keep it on, they will be assigned to remote learning and will not be able to attend in-person learning. The only exception to this are students who have a signed health plan through the school nurse indicating that a mask is not required. Students will have an assigned entry and exit based on the location of their classroom. Hallways will be marked for optimal distancing. Students will only be in the hallways to go to and return from lunch and recess. Students will have an assigned bathroom. Teachers will monitor bathroom usage to ensure no more than 3 students are in the bathroom at one time. Cleaning supplies are in every classroom. Classrooms will be cleaned nightly and deep cleaned on Wednesdays. Students will have individual water bottles and fill them either with their classroom sink or the main water fountain. Students will have assigned seats. They will also bring their laptop back and forth to school.
Each student will have their own school supplies, so no one will need to share. Our sick rooms are ready to go and meet the district requirements. Ahora nos gustaría compartir nuestros planes para mantener a los estudiantes y personal lo más seguros posibles mientras están en la escuela. Habrá muchos procedimientos puestos en marcha en el edificio que mantendrán a todos los estudiantes y profesores lo más seguros y saludables posibles. Muchos de estos procedimientos harán que un día escolar en persona se vea muy diferente de lo que hicieron en el pasado. Algunos de los procedimientos incluyen máscaras requeridas en todos momentos excepto cuando coman. Si un estudiante se niega constantemente a usar una máscara o no pueda mantenerla puesta, se le asignará solo a distancia y no podrá asistir al aprendizaje en persona. Las únicas excepciones a esto son los estudiantes que tienen un plan de salud firmado a través de la enfermera escolar que indica que no se requiere una máscara. Los estudiantes tendrán una entrada-salida asignada basada en la ubicación de su salón de clases. Los pasillos se marcarán por un distanciamiento óptimo. Los estudiantes solo estarán en los pasillos para ir y volver del almuerzo y el recreo. Los estudiantes tendrán un baño asignado. Los profesores supervisarán el uso del baño para asegurarse de que no más de 3 estudiantes estén en el baño a la vez. Los suministros de limpieza están en todas las aulas. Las aulas se limpiarán todas las noches y se limpiarán en profundidad los miércoles. Los estudiantes tendrán botellas de agua individuales y las llenarán en el salón o en la clase o la fuente de agua principal. Los estudiantes tendrán asientos asignados. También traerán su computadora portátil de ida y vuelta a la escuela. Cada estudiante tendrá sus propios útiles escolares para que nadie tendrá que compartir. Nuestras habitaciones de enfermos están listas para ir y cumplir los requisitos del distrito. We love having our families in the building. However, to be in compliance with safety guidelines, adults and younger siblings will not be allowed in the building unless they have a scheduled appointment. You are welcome to wait outside for your student. Nos encanta tener a nuestros padres y familias en el edificio y hermanos más jóvenes. Sin embargo, con el fin de cumplir con la seguridad, los adultos no serán permitidos en el edificio a menos que tengan una cita programada. Le invitamos a esperar a sus estudiantes afuera. We ask that everyone works together to keep students healthy. Please do not send your child to school if they are experiencing any COVID-19 symptoms. If a student at school shows any symptoms, parents or guardians will need to pick up the student from school. When this happens, you will receive guidelines from the school about when your child can return to school. Thank you for taking the time to watch this announcement. If you have further questions, please do not hesitate to contact the school. Our amazing secretary will be sure to direct you to the person who can help you. Pedimos que todos trabajen juntos para mantener a los estudiantes sanos. Por favor, no envíe a sus hijos a la escuela si están experimentando algún síntoma de COVID-19. Si un estudiante en la escuela muestra algún síntoma, los padres tutores tendrán que recoger el niño de la escuela. Cuando esto sucede, usted recibirá pautas de la escuela sobre cuándo su hijo puede regresar a la escuela. Gracias por tomarse el tiempo para ver este anuncio. Si tiene más preguntas, no duden en ponerse en contacto con la escuela. Nuestra increíble secretaria se asegurará de dirigirte a la persona que pueda ayudar. Gracias. Bye bye. Bye. See you soon. Nos vemos pronto.